Bueno, en este vídeo vamos a contaros cuál es el efecto de la realimentación negativa en el ancho de banda de un amplificador. En este caso nos centraremos en el efecto sobre un amplificador con una respuesta tipo paso bajo como lo que veis aquí. Una ganancia de frecuencias medias a su m, que mediremos en dBs en el bode en módulo, y luego una frecuencia de corte superior o una pulsación de corte superior, en este caso omega su h. Como sabéis, único polo de la respuesta, con lo cual será dominante, y la caída en esta zona será de menos 20 dB por década. Es obvio que con esta respuesta en frecuencia podemos escribir cuál será su función de transferencia A de omega. Esta función de transferencia A de omega tendrá en el numerador, la pongo ya en forma canónica, lo que hablamos en clase, habrá un A sub m, que será la constante, y luego el término del denominador tendrá que ver con el impacto de ese polo que aparece en omega sub h, con lo cual esa es la respuesta que estoy buscando. Bueno, pues nuestro objetivo va a ser ver qué es lo que sucede cuando un amplificador en lazo abierto, que es el que tenemos aquí, se introduce en un esquema de realimentación con una beta determinada. Con lo cual, si os acordáis, teníamos la expresión, la ecuación fundamental de la teoría de realimentación, lo vamos a poner ahora, fijaos, en función de la frecuencia, de la omega en este caso, con lo cual la ganancia con realimentación será igual, en este caso aplicando la fórmula general, a la ganancia en lazo abierto, que ahora acordaos que depende de omega, dividido por 1 más la ganancia en lazo abierto A de omega multiplicado por la beta, la cantidad de realimentación. Bueno, y aquí las cuentas son sencillas, lo único que tenemos que hacer es introducir esta expresión de la ganancia en lazo abierto dentro de la expresión de la ganancia en lazo cerrado, de la ganancia con realimentación. Con lo cual ahora lo que tendré será pues la A sub f, ojo, acordad que depende de omega, y esta será igual, vamos a poner aquí una red de denominador grandecita, y ya vamos a preparar aquí también la que corresponde a la ganancia en lazo abierto, y aquí tendremos el numerador A sub m, y aquí aparecerá 1 más j la omega partido por omega h, y en el denominador aparecerá 1 más, de nuevo, la misma expresión de la ganancia en lazo abierto, A sub m partido por 1 más j omega partido por omega sub h. Y esto multiplicado por la beta. ¿Vale? Bueno, pues si operamos aquí, fijaos, 1 más j omega partido por omega h, va a aparecer el numerador y denominador. Aquí sacaremos como un denominador, y lo que tendremos tiene una pinta tal que esta. Aquí nos quedará arriba únicamente A sub m, y en el denominador aparecerá 1 más j omega partido por omega sub h más la A sub m multiplicado por la beta. ¿Vale? Nos hemos quitado el denominador arriba y abajo, y esta es la expresión final que queda. Si recordáis lo que vimos en clase, nuestro objetivo siempre va a ser buscar términos de bode en estas expresiones, y aquí la verdad es que lo tenemos bastante fácil. Dejadme que borro un poco esto y lo coloco en el mismo sitio. Bueno, pues ahora vamos a buscar un término del tipo 1 más j omega partido por algo, con lo cual aquí me voy a quedar, voy a reordenar simplemente para que lo veáis más claro los términos que tenemos. Aquí voy a mantener mi A sub m, y aquí me queda ahora 1 más A sub m por beta, y aquí el término en j, omega partido por omega sub h. ¿Vale? Bueno, pues tal y como se puede ver, si nuestro objetivo es conseguir en el denominador algo del tipo 1 más j omega partido por algo, pues es obvio, y lo hemos hecho ya en clase, es sacar el factor común mi 1 más am beta. Con lo cual lo que voy a tener ahora va a tener esta pinta. Aquí me quedará una sub m, que lo voy a dejar tal cual. Déjame que lo divida en dos factores. Voy a sacar aquí AM, y aquí tendré mi 1 más A sub m por beta, y lo que tengo en el término que depende de la frecuencia será un 1 aquí, y aparecerá un 1 más j, y fijaos ahora, omega, y en el denominador la omega que nos va a aparecer va a estar multiplicada por 1 más a beta. Con lo cual aquí tendré 1 más AM beta, que acabo de sacar factor común, multiplicado por omega sub h.
¿vale? Bueno, pues fijaos que ya va tomando forma. Esto es una constante. Aquí aparece un término en el que tenemos únicamente un polo en esa pulsación omega h. Y ahora permitidme que haga algunas definiciones, introduzco un par de definiciones. Fijaos, voy a definir un término que lo voy a llamar a su mf, ganancia frecuencias medias con realimentación, y esto voy a decir que es igual a su m, la ganancia de mi amplificador original, partido por el factor 1 más a su m beta, ¿vale? ¿Os acordáis de este término? Bueno, y también voy a definir ahora una nueva pulsación que voy a llamar omega h con realimentación, omega hf, y esa omega hf va a tener un valor que va a ser igual a 1 más el a su m beta que tenía antes multiplicado por la omega h original, ¿vale? Bueno, pues en este esquema que tenemos aquí, con esas nuevas variables definidas, lo que me voy a encontrar es con una expresión en frecuencia que va a ser exactamente igual, muy parecida a la que tenemos aquí, simplemente cambiando ganancia de frecuencias medias y la pulsación del polo correspondiente. Entonces aquí me aparecerá un a su mf y en el denominador tendré un 1 más j omega partido por omega hf, ¿vale? Conclusión de esta historia. El efecto de la realimentación negativa cuando yo utilizo como amplificador en enlace abierto un amplificador con una respuesta del tipo paso abajo es una respuesta que también es del tipo paso abajo, a su m partido por 1 más j omega partido por 1 omega h, con la f de realimentación en este caso, pero que es exactamente el mismo tipo, tiene el mismo aspecto que tenía la función original. Diferencias. La ganancia de frecuencias medias va a ser una ganancia de frecuencias medias más pequeña que la ganancia de frecuencias medias original, porque acordaos que AM beta va a ser positivo, con lo cual este término es mayor que 1 y la ganancia AMF va a ser más pequeña que AM. Y al mismo tiempo, la pulsación, esta frecuencia de corte superior de mi nuevo amplificador realimentado, será una frecuencia de corte superior más grande, mayor que la frecuencia de corte superior del amplificador original. Bueno, y una vez vista esta relación, una vez que ya sabemos cuál será la respuesta en frecuencia con realimentación cuando usamos un amplificador en lazo abierto que tiene una función de transferencia ad omega como la que vemos aquí, vamos a hacer un cálculo de cuál es el producto ganancia por ancho de banda de estos dos amplificadores, ¿vale? Voy a empezar por el amplificador en enlace abierto, con lo cual aquí lo que pondré el producto ganancia por ancho de banda de mi amplificador A. Sabemos que esto es igual a su ganancia de frecuencias medias, que en este caso era a su m en unidades lineales, y multiplicado por su ancho de banda. En este caso el ancho de banda vimos antes que era omega h, con lo cual GBW del amplificador enlace abierto AM por WH. Y si yo ahora intento calcular cuál es el GBW de mi amplificador a su F, pues me voy a mi expresión. La ganancia de frecuencias medias de mi amplificador realimentado será igual a su MF y la pulsación omega hf, dado que será de nuevo el único polo que tiene esta función de transferencia, será polo dominante y por tanto será igual a su frecuencia de corte superior y por tanto a su ancho de banda, con lo cual es a su mf por omega hf. Bueno, pues si ahora multiplicamos a su mf por omega hf, pues es obvio que aquí tendremos a su m. En el denominador tendremos la expresión 1 más a su m por beta y la omega hf será igual a la omega h por 1 más a su m por beta. Con lo cual obviamente este término y este término desaparecen y esto será igual a su m por omega h. Y si os fijáis, esto quiere decir que el producto ganancia por ancho de banda del amplificador realimentado es exactamente igual al producto ganancia por ancho de banda del amplificador enlace abierto, ¿vale? Con lo cual aquí podré escribir que esto es igual al producto ganancia por ancho de banda del amplificador enlace abierto.
Y de ahí donde viene la discusión que tuvimos en el tema de respuesta en frecuencia acerca de esa idea de la conservación del producto ganancia por ancho de banda cuando realimentamos un amplificador con una respuesta del tipo paso bajo como esta. Bueno, pues ya para finalizar voy a contaros cuál es la relación que hay entre el diagrama de Bode asintótico de mi ganancia en lazo cerrado, la de omega, y el diagrama de Bode asintótico de mi ganancia en lazo cerrado AF de omega. Voy a indicar aquí que voy a estar pintando también aquí otro módulo, en este caso el módulo de la A sub F de omega, que fijaos que tiene esta pinta, y obviamente tendrá el mismo aspecto que este filtro paso abajo. Tendrá una cierta ganancia, esa ganancia a frecuencias medias será la AMF, esa AMF la mediré en dBs, y fijaos que esa AMF seguro que va a ser más pequeña, va a estar por debajo de la sub m dado que 1 más a beta va a valer siempre mayor que 1. Bueno, pues para poner un ejemplo sencillo, vamos a suponer que 1 más AM beta vale 10. Es decir, que la relación que hay entre AMF y AM es justamente de 1/10. Eso quiere decir que en este diagrama de Bode asintótico, en el que la ganancia la medimos en dBs, la diferencia entre estos dos valores que en unidades lineales tienen un orden de magnitud, un factor de 10, en unidades logarítmicas tendrán un factor de 20, con lo cual la AMF en dBs estará 20 dBs por debajo de la A sub m. ¿Vale? Bueno, pues ese cambio de menos 20 dBs que obtendríamos aquí se traduce además en una modificación en la omega HF con respecto a la omega H que implica multiplicar esa omega H por 10. Es decir, la omega HF estará una década por encima de omega H. Recapitulando los dos cambios que hemos visto, aquí tenemos una caída de 20 dBs y aquí tenemos una extensión de este ancho de banda en un factor de una década. Y justamente la pendiente que tenemos en esta recta, si os acordáis, el tema de respuesta en frecuencia era igual a menos 20 dBs por década. Eso quiere decir que la nueva zona de frecuencias medias a la que corresponde mi amplificador realimentado tendrá una ganancia de frecuencias medias que se extenderá hasta este punto en el que hemos extendido una década omega h y en el que hemos caído 20 dBs en ganancia. Bueno, pues si continuamos dibujando cuál sería el diagrama de Bode desde aquí, dado que la omega h, luego la dibujo, estará colocada por aquí, pues aquí habrá una recta de pendiente exactamente igual que teníamos antes de menos 20 dBs por década. ¿Vale? Bueno, pues en esa configuración es obvio, voy a colocar aquí una línea discontinua para que, lo veáis. Eso quiere decir que la nueva posición de mi pulsación omega HF estará aquí, con lo cual tendré un nuevo efecto de el polo omega HF. Y cualquier amplificador en el que pensemos seguirá manteniendo esta misma relación. La caída que tendremos será siempre una caída proporcional entre la ganancia a frecuencias medias y la pulsación, una cayendo y la otra subiendo, y siempre seguirá este mismo patrón. Cualquier respuesta en frecuencia que pensemos para cualquier 1 más a beta siempre podrá construirse con el mismo patrón y siempre respetaremos este compromiso que hay entre ganancia y ancho de banda. Ánimo con ello.